Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y vamos a platicar ya en nuestra última sesión de nuestro módulo de Historia de México para tu examen 286. Entonces, bueno, la sesión pasada habíamos hablado de cómo poco a poco se va a ir reconstruyendo una ideología social, político, económica después de la revolución, ¿sí? Cómo van a ser esas transiciones del movimiento revolucionario, esta parte de cómo inicia como un proceso antireeleccionista, un proceso de transición de gobierno, después cambia a un movimiento de la fracción social popular, el campesinado, después cambia a un movimiento, a una lucha ideológica, política, y termina con una representación, una manifestación de este caudillismo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a partir de este caudillismo podemos hablar de que se comienza una reconstrucción del país, un país ya diezmado por bastantes años de luchas internas, invasiones, luchas ideológicas, etcétera. Y entonces en esta parte de la historia de México vamos a ir hablando de cómo se va generando este caudillismo al lo que conocemos como el presidencialismo, y después a la cuestión de la democracia y los nuevos modelos políticos que nos rigen hasta nuestros días. Esto te lo voy a enfocar en los periodos presidenciales que van a venir después de la Revolución Mexicana. Te decía que la imagen central del presidente post-revolucionario tenía que ser el gran caudillo, el que llevara a su máximo esplendor los ideales de la Revolución Mexicana, de la Revolución Política, y que los tratara de aterrizar al bienestar social. Para empezar, bueno, vamos a tener a Álvaro Obregón, el cual estuvo como presidente de 1920 a 1924. Algo importante, te voy a ir dando los puntos importantes de cada uno de estos presidentes, caudillos, y después esta transición al presidencialismo. Entonces, te decía que Álvaro Obregón va a ser el que va a fundar la Secretaría de Educación. Algo también trascendental, que en este periodo obregonista, Obregón trata de encauzar, de darle la educación al pueblo mexicano, ya que en esta época dice la historia, nos hablan las estadísticas históricas, que 8 de cada 10 mexicanos estaba en el analfabetismo total. Entonces, sí se dieron cuenta que si un país no se le invierte en educación, bueno, pues no va a haber ningún avance. Entonces, Obregón trata de tener el apoyo del sector de los campesinos y de los obreros. Trata de integrar a los grupos armados opositores a su ejército revolucionario, y trata una vez más, así como anteriormente trataron de controlar a los insurrectos, Obregón, pues también el régimen de Obregón trata de controlar a otro insurrecto que aparentemente estaba ya tranquilo, se le habían dado una serie de concesiones, una serie de reconocimientos, de incentivos para que él ya no siguiera la lucha armada, pero van a culminar en su propio asesinato. Este personaje que te llamo es Francisco Villa. Además, otra cuestión en la parte de Obregón como presidente va a ser la firma de los tratados de Bucareli, los cuales la aplicaban o manejaban que no se iba que iban a negar la aplicación del artículo 27 constitucional, el cual habla sobre el petróleo, ¿sí? Es decir, que a partir de aquí el manejo del petróleo, la extracción y mucho del procesamiento no va a estar en manos del Estado mexicano, ni siquiera no había empresas mexicanas, y esto se debe para que el gobierno de Estados Unidos
reconozca el gobierno o el nuevo gobierno de México. Para 1924 a 1928 va a venir Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles va a fundar el Banco de México, crea el Banco de Crédito, algo que va a también a trascender en el gobierno de Plutarco Elías Calles, va a ser un leve movimiento armado, una vez más, el cual se le va a llamar el movimiento cristero. Ahorita te voy a decir en qué consiste este movimiento. Para 1928, tras la muerte de Obregón, porque se tendía a una reelección, Obregón va a morir en manos de un fanatista religioso. Entonces, por lo mismo, debido a este asesinato, pues van a quitar totalmente de la Constitución política la idea de reelección que nos rige hasta nuestros días. Para 1928, Calles se va a nombrar el jefe máximo de la Revolución Mexicana, y con esto va a iniciar el periodo que conoce la historia como el Maximato. ¿Sí? Te decía que algo que va a estar presente brevemente en el periodo del Maximato va a ser lo que se le llamó el movimiento cristero, o también fue la guerra cristera. ¿Qué es la guerra cristera? Va a ser el conflicto entre la Iglesia, ¿sí?, y la Iglesia católica y el gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿En qué consistía esto? Plutarco Elías Calles, él trataba de instaurar los preceptos laicos del gobierno mexicano, es decir, que la Iglesia no tuviera nada que ver realmente ya con el Estado mexicano ni con la educación, sino que solamente la Iglesia tuviera su lugar única y exclusivamente como creencia. Y nada más, no podía tener influencia política, no podía tener influencia ideológica, sino simplemente como creencia. A lo cual los católicos y las altas jerarquías de la Iglesia Católica Mexicana no vieron con buenos ojos esta parte, y ya que consideraban que el gobierno callista trataba de restringir la autonomía de la propia Iglesia, lo cual va a propiciar de 1926 a 1928, principalmente en los estados de Jalisco, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán, de Colima, de Aguascalientes, de Zacatecas y de la Ciudad de México, un leve, por decirlo así, leve entre comillas, movimiento armado. Este movimiento armado iba a estar encabezado obviamente por la Iglesia, bajo el lema de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Pues se invitaba a todos aquellos que, fieles católicos, se levantaran en armas para ir en contra de esta injusticia que estaba promoviendo el gobierno callista, a lo cual pues se lleva este movimiento armado. Algunos que integraban este ejército cristero pues eran revolucionarios. Tristemente el gobierno mexicano tristemente porque entra en pláticas con los altos mandos de la Iglesia Católica y los convencen de que pues se tienen que estar quietos literalmente, y las altas jerarquías de la Iglesia Católica pues no les queda otra más que dejar las armas, pero la guerra cristera continuaba. O sea, la guerra cristera continuaba, y desgraciadamente aquellos que se levantaban a nombre de Viva Cristo Rey pasaron de ser soldados de la Iglesia Católica a convertirse o a ser vistos como delincuentes, como bandoleros, como insurrectos. Incluso la propia Iglesia pues les da la espalda, y el ejército mexicano, bueno, pues va a ser duro con estos cristeros, y los va totalmente a disolver y algunos a desaparecer.
Y entonces este periodo, esta pequeña guerra civil religiosa, bueno, se le va a llamar el movimiento cristero. Ya después de este conflicto bélico, político, ideológico, vamos a ver que a partir de 1928 a 1930 va a estar como presidente Emilio Portes Gil. Las características de Portes Gil va a ser que él va a determinar en absoluto la autonomía universitaria, es decir, la universidad va a regularse bajo sus leyes, sus normas, sus derechos y sus obligaciones. Portes Gil va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, este mítico partido que va a ser la antesala del Partido Revolucionario Institucional que conocemos en la actualidad. Y México va a pasar del caudillismo, ¿sí?, a las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Ahora los presidentes ya van a dejar esta imagen de caudillos de la Revolución Mexicana, de ideólogos de las políticas revolucionarias, para pasar a una imagen de instituciones, es decir, de una modernidad, la cual va a estar representada en una institución social. ¿Qué quiere decir una institución social? Una institución social rápidamente, eso lo vamos a abordar en otra sección, pero una institución social va a ser un grupo que se crea para obtener un fin determinado. Y estos fines determinados creados en las instituciones mexicanas van a estar encausados a un bienestar social, a una integración social para el país, a fundamentar una idea de democracia, una idea de igualdad, de equidad y todos aquellos elementos que nos rigen hasta nuestros días. Pascual Ortiz Rubio, él va a estar de 1930 a 1932, el cual va a expedir la Ley Federal del Trabajo. Esto va a ser una gran trascendencia para el aspecto ideológico mexicano, ya que no había un sistema, un reglamento que regulara las leyes laborales. Todavía, a pesar de que una revolución mexicana que buscaba regular estas normas jurídico-laborales, pues no había una institución que las ejecutara. Con Ortiz Rubio, bueno, se va a crear una institución que va a generar ¿cómo le podemos llamar? Esta relación bivalente entre el Estado mexicano y las fracciones obreras, pero que sean reguladas bajo una ley, la cual en teoría va a proteger al obrero. Con eso también, a partir de los años 30, se va a iniciar el sindicalismo mexicano, ¿sí?, el cual pues comienza de una forma muy adecuada, muy objetiva, en pro de la defensa de los derechos del obrero ante los patrones, ante las empresas, pero con el paso del tiempo pues ha ido alejándose de las ideologías principales de cualquier sindicato. Bueno, también en Ortiz Rubio se va a formular la llamada doctrina Estrada, la cual define la postura de México a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora México, ya como un país en calma, por llamarlo así, un país en vías a una reconstrucción nacional, un país que va a generar instituciones que van a vincularse con el Estado y la sociedad, un país en el cual se van a jugar factores como la democracia, la justicia, la soberanía, pues ahora este país va a hacerse presente en el mundo. Y principalmente esta va a ser la carta de presentación que va a tener México ya como nación reconstruida ante los ojos de los demás países. Para 1932 a 1934 va a aparecer Abelardo Rodríguez, el cual va a reafirmar la autonomía de la UNAM. Él va a crear la ley orgánica, va a postular la ley orgánica de la UNAM, y
algo muy importante que va a tener Abelardo Rodríguez es que va a formular leyes, o se formulan las leyes, que van a integrar al salario mínimo industrial, es decir, aquí hasta, por llamarlo así, 30 años después de que se inician, o casi 30 años, no, perdón, sí, 30 años después, 26, 30 años que se inician los primeros movimientos de huelga, hasta este entonces es cuando se va a concretar esos principios que se dieron tanto en las huelgas de Cananea y Río Blanco, con la idea de la jornada laboral, del salario mínimo. Para 1934 a 1940 va a ser un suceso trascendental para la historia mexicana. Va a estar representado por un personaje que va a hacer la transición de este caudillismo, de esta institucionalización, a lo que conocemos como presidencialismo. Este personaje va a ser Lázaro Cárdenas del Río, el cual va a llegar con una nueva ideología político-social. Incluso le va a cambiar la imagen al político de la época, ya que Cárdenas va a ser, por llamarlo así, el primer candidato presidencial que se va a bajar de su pedestal y va a integrarse con la sociedad. Cárdenas va a ser reconocido dentro del ambiente político porque él va a ser el iniciador de lo que se le llama como el proselitismo, es decir, el ir a visitar cada lugar, cada entidad, cada parte de la República para generar esta unidad nacional enfocada a la democracia y a la soberanía, a todos estos términos que se manejan en la sociedad contemporánea. Él tenía algo bien claro con estas nuevas vertientes, que había que sacar a México de este atraso social, económico, y solamente este atraso social económico iba a ser mediante la industrialización. ¿Sí? También algo muy importante que te mencionaba, Cárdenas va a iniciar este proceso del presidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? El presidencialismo es que la imagen, la máxima imagen que va a tener el país va a ser el propio presidente. Es decir, lo que ordene, lo que designe o a los fines que llegue el presidente de la República, esos mismos se tienen que respetar y seguir al pie de la letra. No es una visión autoritaria, entre comillas, sino es una visión de cambio, por llamarlo así, de progreso político, económico, porque en teoría el presidente va a tener esa visión objetiva de la situación del país. Y Cárdenas va a ser el primero que va a instaurar esta nueva imagen presidencial. Además, Cárdenas también va a crear una ideología que todavía nos rige hasta nuestros días, la cual se le va a llamar el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? El corporativismo es crear una institución, ¿sí?, que esté, por así decirlo, que esté a la par de la ideología de la sociedad, llámese de la clase obrera, llámese del campesinado, y que regule, ¿sí?, esta relación entre las clases sociales y el Estado mexicano. Pero entre el Estado mexicano y este corporativismo va a haber una institución. Entonces, básicamente el corporativismo, su principal objetivo es ir pasando los mensajes para que lleguen al Estado mexicano, representado obviamente por el presidente, y que así se lleven a la práctica todo lo que sea necesario o lo que necesite la sociedad para este progreso y este avance. También Cárdenas va a ser el que va a iniciar todas esta nueva vertiente ideológica. Y debido a esta imagen del presidencialismo, bueno, lo que hace Cárdenas es expulsar
a Calles del país, debido porque a Calles lo veía así como un enemigo político, entonces por lo tanto lo va a exiliar. Este, algo que también va a hacer Cárdenas, va a iniciar un reparto agrario masivo, es decir, por fin van a llegar por llamarlo así, los beneficios de la Revolución Mexicana, esos beneficios que buscaba Zapata, esos beneficios que buscaba incluso hasta el propio Villa, de que la tierra, de que las personas o los individuos que laboran o que necesitan laborar en el campo, pues sea recompensado. Y esto va a dar o se va a dar con el llamado reparto agrario, que va a iniciar en el sexenio de Cárdenas, porque también va a ser otro elemento primordial de Cárdenas, que va a crear lo que se le llama el plan sexenal. ¿Qué es un plan sexenal? Que es el que nos rige hasta nuestros días. En los planes sexenales, pues se va a ver en un periodo obviamente de 6 años, se va a diseñar toda una estrategia política, económica, social, que se tiene que llevar a cabo y al pie de la letra para cumplir los objetivos que están determinados en dicho plan sexenal para el crecimiento del país y el beneficio de la sociedad. También algo importante en Cárdenas, o como lo llamaban los propios, la propia gente, el propio pueblo lo llamaba Tata Cárdenas. Algo que va a buscar también Tata Cárdenas es esta integración de la ideología nacional y este reconocimiento al campesinado y a los grupos étnicos, y por eso don Tata Cárdenas, como le decían, pues va a crear el que conocemos ahorita como Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y va a ser máximo representante o encargado de recuperar toda la tradición, todas las raíces históricas del país y mostrárselas no nada más al propio país, sino al mundo entero, para que así se vea que México tiene una trascendencia cultural, histórica, que nos rige hasta nuestros días. De hecho, si has ido o sabes del Museo Nacional de Antropología e Historia, bueno, él ordena que se diseñe la sala de etnografía de México, es decir, que hay un espacio exclusivo para las diferentes etnias que constituyen a la República Mexicana. Algo también muy importante que revoluciona Lázaro Cárdenas va a ser la creación de nuevas vertientes de educación, estas representadas por el Instituto Politécnico Nacional, que ahora va a ser la institución encargada de crear a las nuevas generaciones de mexicanos como profesionales, como técnicos, como ingenieros, los cuales van a dirigir a esta nueva vertiente del país en este modelo industrializador que Cárdenas ya tenía en la mira. ¿Y con qué va a cerrar Cárdenas este nuevo modelo de gobierno? ¿Sí? Lo va a cerrar con dos acciones que van a trascender en la historia de nuestro país. Una de ellas va a ser la nacionalización de ferrocarriles y la industria eléctrica, es decir, se la entrega que la administren los propios trabajadores. Y otro hecho trascendental en la historia mexicana es la expropiación petrolera, es decir, le va a quitar estas industrias, tanto de comunicaciones como energéticas, se las va a quitar al capital, a la mano extranjera, a la empresa extranjera, y lo va a depositar en las manos mexicanas. Entonces, por eso va a diseñar todo esto que te he platicado de su modelo de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora va a necesitar que estas nuevas generaciones mexicanas, bueno, sean las que dirijan este modelo llamado modelo industrializador. Cuando hablemos de economía te explicaré más a detalle lo que consiste este modelo que inicia Cárdenas y lo siguen los presidentes que van a ocupar su lugar. Entonces, Cárdenas va a trascender en la historia por estos hechos, por esta nueva visión de gobierno
por este plan sexenal, por esta expropiación. Ahora, vamos a hablar brevemente de este México contemporáneo, ¿sí? Porque sí podemos definir que Cárdenas va a ser este parteaguas en lo que era un régimen de gobierno y ahora lo que es un régimen actual. Manuel Ávila Camacho, el cual va a continuar este modelo industrializador. Él habla sobre una política reconciliadora de la unidad nacional, es decir, trata de unir, así como lo hizo Cárdenas en su momento, él trata de unir a todos los mexicanos en una misma ideología de progreso y revolución científica, revolución de educación y demás. Ya algo muy importante es que se lleva a cabo la alfabetización del país a partir de Cárdenas, Ávila Camacho y los sucesores, porque se dan cuenta que invirtiendo en la educación, bueno, México va a seguir en vías de progreso. Ávila Camacho va a crear el IMSS, también eso va a ser trascendental, aquella institución que se va a encargar de regular regular el bienestar de salud en los trabajadores, en los obreros mexicanos, a cargo, sí, de un sector empresarial y del propio gobierno. Y Ávila Camacho le va a tocar la participación de la Segunda Guerra Mundial, y Ávila Camacho, bueno, le va a declarar la guerra a la Alemania nazi. Y algo bien interesante es que nos dice esa parte de la historia no tan oculta, que cuando Cárdenas expropia el petróleo, principalmente a inversionistas norteamericanos e ingleses, bueno, pues nadie le quería, o sea, como que le imponen un embargo económico a México, un embargo petrolero, y no le debían de comprar petróleo a México. Y curiosamente, uno de los países que le compra petróleo, ese petróleo que tenía prohibido vender a otros países, va a ser la Alemania nazi. La Alemania nazi, la Alemania de Hitler, es la que le va a comprar parte de petróleo a México. Y curiosamente, años después, ya cuando se viene la Segunda Guerra, bueno, México le va a declarar la guerra a la propia Alemania. Y bueno, Ávila Camacho manda el Escuadrón 201 para que apoye a los aliados en contra de la Alemania nazi. Entonces, algo muy importante para esta parte que viene, como México está inmerso, o vamos a poner así, el mundo está inmerso en una guerra, pues México va a empezar a despegar económicamente. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en esta parte de la parte que fungió como presidente Miguel Alemán, que va a ser de 1946 a 1952, el cual, bueno, va a empezar con la modernización. México se empieza a modernizar y va a empezar a invertir en una infraestructura ya de un país industrializado totalmente, como va a ser las carreteras, las escuelas. Se va a construir ciudad universitaria, los aeropuertos. Entonces México ya está totalmente enfilado a estas vías de progreso. En el sexenio de Miguel Alemán va a aparecer el Partido Revolucionario Institucional, el cual va a ser lo podemos llamar el partido hegemónico durante un promedio de 80 años, por así decirlo, que va a regir como único partido. Sí va a haber partidos que van a tratar de alternar el poder, como por ejemplo el Partido Acción Nacional, ¿sí? El Partido Socialista Mexicano, por mencionar algunos, los cuales van a buscar esta alternancia política, pero pues en su mayoría el país va a estar gobernado por el Partido de la Revolución Institucional, ya que va a ser el que en teoría va a representar los ideales de progreso y revolución para nuestro país. Entonces, como te decía hace un instante, ya debido a estas vertientes de crecimiento industrial, debido a que México queda
como aliado en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, pues va a comenzar la bonanza económica. A esta bonanza económica pues, se le va a llamar el milagro mexicano. En esta parte algo interesante, a partir de los años 50, pues va a surgir la clase media mexicana. Vamos a ver que la sociedad mexicana va a estar ya dividida en tres clases sociales, que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Y esto se debió a que mientras los países industrializados o los países llamados del primer mundo estaban metidos en la guerra y principalmente sus industrias fabricaban armas para la guerra, bueno, pues México entró a apoyarlos o entró al quite, por así decirlo, a cubrir las necesidades que los países que estaban inmersos en esta problemática no cubrían. Entonces, por eso empieza esta bonanza económica, que se le va a conocer como el milagro mexicano. Para 1952 a 1958 va a estar Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines o este sexenio se le va a llamar el desarrollo estabilizador, es decir, que va a tratar de controlar el gasto público, los precios y los salarios, porque debido a esta bonanza, este crecimiento económico, bueno, de repente no se sabía controlar la riqueza, como lo iba a decir un presidente algunos años después. Entonces, México va a tener, sí, este crecimiento económico en todos los sectores productivos. Algo que también va a trascender en este sexenio va a ser que en 1952 se le va a dar el derecho a voto a la mujer mexicana. Si tú me preguntas por qué tardaron tanto, bueno, yo te diré que por estas cuestiones culturales del patrilineaje o de este patriarcado disfrazado, etcétera. Bueno, se tardó en reconocer que la mujer también tenía derechos, derechos y obligaciones constitucionales. Y obviamente México reconoce, de hecho reconocer está mal empleado este término, igual que derechos, sino simplemente se le valida, por llamarlo así, el voto a la mujer mexicana, ya que estamos hablando de un país que en esta época hablaba de modernidad, hablaba de desarrollo sustentable, hablaba de economía, hablaba de crecimiento, entonces por lo tanto debe hablar de equidad, de igualdad para todos sus individuos, incluyendo obviamente niños, mujeres, etcétera. Entonces por lo tanto, bueno, se le va a dar este impulso a la mujer. Para 1958 a 1964 va a estar Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos va a crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, es decir, va a encauzar esta parte de la educación, ¿sí? Pero vaya, la educación, además de ser obligada, va a ser pública y va a ser también gratuita junto con todo el material. Adolfo López Mateos también va a seguir este crecimiento industrial, pero va a empezar a generar una serie de problemáticas sociales ya de la modernidad, no nada más que van a estar vigentes en México, sino también en todo el mundo. Al gobierno de Adolfo López Mateos, algunos lo consideran como un gobierno represor. ¿Qué es un gobierno represor? Si te vas dando cuenta cómo van yendo o cómo van cambiando las ideologías políticas, ¿no? Pasamos de un caudillismo a una cuestión de instituciones, pasamos a este presidencialismo, pero este presidencialismo va a seguir vigente, pero ahora va a dar inicio a una serie de gobiernos sí autoritarios, sí represores, sobre todo en estas manifestaciones sociales. Esto lo vamos a ver en el sexenio que sigue, que va a dar comienzo, pues algunos llaman que Adolfo López Mateos pues no permitía mucho esas manifestaciones sociales de grupos contraculturales o grupos que no estaban a favor de las políticas de gobierno. Para 1964 a 1970 sí tristemente va a estar plasmada una etapa negra de la historia moderna mexicana, porque para 1968, principalmente el 2 de octubre,
va a ser reconocido como la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, donde va a ser ordenada por, bueno, hay muchas disparidades. Unos hablan que fue Luis Echeverría, otros hablan que fue Gustavo Díaz Ordaz, pero al final de cuentas el Estado mexicano, un Estado en el cual se hablaba de modernidad, se hablaba de democracia, se hablaba de igualdad, bueno, pues se manifiesta con una matanza de su población. ¿Por qué? Porque estos jóvenes o estos individuos sociales pues trataron de manifestarse en contra de una serie de reglas o de normas que les iban a ser impuestas, y además por un abuso de poder que se llevó contra de estudiantes de vocacionales o del Politécnico, y esta movilización social va a culminar el 2 de octubre, ¿sí? Donde el ejército, bueno, donde el Estado mexicano manda al ejército a que someta literalmente a, estos, a estos individuos que estaban en una manifestación social, una manifestación ideológica. Pero eso no nada más fue de México, sino fue de todo el mundo, ya que el mundo estaba siendo ideológicamente, políticamente y económicamente eh, redirigido con estas nuevas ideas de, acaba de pasar la revolución cubana, acababa de manifestarse todas estas visiones socialistas, la URSS se posicionaba como potencia mundial, entonces obviamente ideológicamente debería de haber un cambio, ¿sí? No nada más para México, sino para todo el mundo. Entonces aquellos que no entendían, o los estados o los gobiernos que no entendían bien en qué consistían estos cambios de sentido social, bueno, utilizaron la represión y el autoritarismo como forma de control para la población. En este periodo del 68 yo te podría decir que era más peligroso ser estudiante que ser delincuente, ya que como estudiante te tachaban de socialista, te tachaban de revolucionario, es más, no de revolucionario, sino de guerrillero, y por lo tanto ibas a ser un peligro para la estabilidad política, para las buenas costumbres y para la sociedad mexicana. Se crean los llamados grupos paramilitares que van a estar infiltrados en estas, o van a generar disturbios entre estos movimientos estudiantiles, como fue el de los, el grupo paramilitar de los halcones, el cual, bueno, pues van a hacer un grupo entrenado por el ejército y la policía para disolver manifestaciones, ya que México, además de que bien paradójico por así decirlo, le mostraba una cara distinta al mundo, ya que también para esta época se van a celebrar los Juegos Olímpicos en nuestro país, pero por un lado le mostraban una cara al mundo de unidad, de solidaridad, de humanismo, y por otro lado, pues era un gobierno represor, un gobierno que no permitía la libertad de expresión para sus individuos sociales. Entonces algo bien interesante, Rusia declina su participación en los Juegos Olímpicos cuando se entera o sabe de esta matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Es lo que yo te podría llamar de lo, desgraciadamente, lo más destacado del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El que sucede a Gustavo Díaz Ordaz es Luis Echeverría, el cual hablaba de un modelo de desarrollo compartido, el cual trataba de equilibrar, de que la riqueza fuera equitativa, fuera equilibrada, fuera distribuida para todas las clases sociales. Algo muy importante, impulsa esta apertura democrática, entre comillas, porque bueno, el poder seguía concentrado en un solo partido. Algo trascendental en el sexenio de Luis Echeverría es que se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual va a ser a la par, o va a dar cabida a estos nuevos profesionistas. Hubo dos manchas negras, por así decirlo, en esta sección de Luis Echeverría, el llamado halconazo, el cual va a ser una vez más
una acción represora y autoritaria en contra de una manifestación de estudiantes y maestros en el 71, y además debido a que el mundo se empieza a equilibrar, los países que habían estado en guerra ahora ya se vuelven a reencaminar a sus situaciones económicas, la mala distribución de la riqueza en nuestro país, el proteccionismo que había hacia las empresas mexicanas en este periodo, pues va a generar que México no desarrolle una competitividad industrial, tecnológica, y esto le va a generar un atraso, y por lo tanto México va a entrar a una nueva etapa económica que se le va a llamar crisis. Entonces, a partir de Echeverría, bueno, México va a entrar en crisis económica debido a estos conflictos, sobre todo a este proteccionismo industrial que no permitió que las industrias mexicanas entraran en competitividad con las industrias extranjeras. Para 1976 a 1982 va a venir un presidente que va a ser un personaje totalmente interesante, el cual va a tener una idea pues un poco errada de la política mexicana, la forma de gobernar, ya que México va a pasar de este presidencialismo autoritario, va a pasar a una vertiente de un presidencialismo fundamentado en una idea del nepotismo, es decir, el anterior presidente iba a ir eligiendo a sus sucesores. Se hablaba de una democracia, sí, pero una democracia que estaba concentrada en un partido político, en una misma línea de gobierno, y por lo tanto esto va a generar un estancamiento social, económico, el cual va a estar representado por decir, pues, en el sexenio de José López Portillo, ya que él va a caer en la trampa o va a caer en la falsa idea de que el petróleo es la fuente que va a hacer rico al país. Incluso esta frase que te decía hace un momento de que solamente tenemos que aprender a administrar la riqueza, bueno, va a ser de José López Portillo, ya que él va a canalizar todo el sistema económico en el petróleo. Debido a que aquí en este sexenio van a empezar ciertos conflictos en Medio Oriente, se descubren nuevos yacimientos de petróleo en nuestro país, por lo tanto, bueno, se considera que el petróleo va a sacar a México de la crisis económica. Obviamente esto va a ser erróneo, ¿sí? Va a haber una devaluación del peso. Lo que hace José López Portillo es tratar de nacionalizar la banca para que ahora el dinero, el dinero o este manejo de los créditos, del capital, está a cargo del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano va a fungir como empresario y como Estado. Obviamente esto no va a rendir frutos, y a partir del sexenio de López Portillo, bueno, vamos a tener una serie de crisis que nos van a seguir pegando a la sociedad mexicana, incluso hasta nuestros días. En este sexenio va a empezar a desaparecer la clase media mexicana, ya que debido a la opulencia que había en los años 50, esta clase media, bueno, va a tener mucho auge, que era la clase media mexicana, era la clase que debido a sus logros personales o a sus pequeñas inversiones o al constituir una microempresa, bueno, iban creciendo económicamente, no eran totalmente ricos, pero tampoco totalmente pobres. Debido a las crisis, debido a los nuevos modelos económicos que va a estar regido por el neoliberalismo, bueno, esta clase media mexicana va a ir perdiendo presencia, va a ir perdiendo fortaleza y va a desaparecer para convertirse en lo que vamos a ver a la postre. Para 1982 al 2000 vamos a hablar ya de una política neoliberal con los sexenios que vienen. Con Miguel de la Madrid, que va a ser de 1982 a 1988, va a iniciar lo que él llama la reforma moral, la cual pretende acabar con la corrupción y la burocracia. Esta corrupción que había dejado, sí, desgraciadamente, una huella muy grande en el sexenio de
José López Portillo, también apodado el Perro, porque él decía que iba a defender el peso como un perro. Entonces, dejó una huella muy, muy negra incluso para los sistemas represores del Estado, llámese la policía, llámese el ejército, ya que el ser policía en estos sexenios era sinónimo de ser corrupto. Entonces, por eso Miguel de la Madrid comienza esta reforma moral, trata de quitarle esta mancha a las instituciones del Estado, junto con la cuestión burocrática. Inicia también la reforma del Estado, la cual trata de bajar las instituciones públicas, porque se da cuenta que México tiene muchas instituciones que se pueden ir fusionando, por lo tanto eso va a bajar el presupuesto para dichas instituciones. Y algo trascendental, por así decirlo, en el sexenio de Miguel de la Madrid va a ser el terremoto del 85, este fenómeno el cual va a diezmar al país, principalmente a la Ciudad de México, el cual, pues, algunos hablan de que se destruyó la ciudad. Algo bien interesante en este terremoto del 85 es que el gobierno mexicano jamás sabía precedente de una tragedia de igual magnitud, y el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no supo qué hacer, literalmente, no estaba preparado para este tipo de contingencias. Por lo tanto, quien asume la responsabilidad de esta tragedia, pues va a ser la propia población. La propia población es la que se va a encargar en su mayoría de ir a rescatar, ir a limpiar escombros, dar esa solidaridad. Incluso en uno de sus escritos de Carlos Monsiváis habla de que cuando la sociedad civil tomó al país, es decir, ¿por qué? Porque literalmente el gobierno mexicano pues no estaba preparado para todo esto. Curiosamente, después del terremoto del 85 van a empezar los programas de protección civil, que van a ser fundamentales para este tipo de contingencias. De ahí pasamos al sexenio de 1988 a 1994, el cual va a estar representado por Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari va a ser una huella trascendental en la economía política mexicana, ya que él va a venir a concretar el modelo neoliberal, ¿sí? Este modelo económico que nos rige hasta nuestras fechas, va a estar instaurado, lo va a instaurar totalmente Salinas de Gortari, mediante lo que él regula o entra en negociación con Estados Unidos o América del Norte y Canadá, y mediante el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que va a ser este símbolo o este tratado que va a instaurar o que le va a dar con solidez al modelo neoliberal que nos rige hasta nuestras fechas, te digo, el cual consistía en la apertura del libre mercado, el manejo del capital, ya no nada más por el Estado, sino por los propios empresarios. Algo muy importante que va a estar regido en el sexenio de Salinas de Gortari, pues va a ser la privatización, ¿sí?, de algunas paraestatales, como podría ser el caso de Telmex, por ejemplo. Bueno, va a ser huella trascendental en la economía mexicana. También Salinas de Gortari va a establecer el Programa Nacional de Solidaridad, el llamado PRONASOL, el cual va a buscar que este sistema neoliberal, pues las ganancias o lo que se reditúe de estas inversiones, pues lleguen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Te decía hace un momento, en este periodo ya va a desaparecer la clase media, es decir, solamente en nuestra sociedad mexicana existe la clase alta, es decir, los empresarios, los dueños del capital, y la clase baja, que venía a ser lo que era la clase media. ¿Y qué va a suceder con la clase pobre? Bueno, para ellos va a terminar un nuevo concepto, se empieza a estructurar un nuevo concepto que se llama la extrema pobreza. Entonces, por lo tanto, esto va a ser como resultado de este neoliberalismo, ¿sí? Cuando hablemos de economía vamos a profundizar sobre este tema.
Este, algo muy importante también que va a trascender en el gobierno de Salinas de Gortari va a ser el surgimiento de ya como tal, de una guerrilla, de un ejército que va a estar en contra del gobierno por tantos años de injusticia social, por tantos años de desigualdad, sobre todo con el campesinado. Este va a estar representado por el EZLN, el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, el cual pues, va a ser un ícono de este periodo y todavía el que viene, el cual pues va a levantarse en armas en Chiapas y obviamente el gobierno de Salinas de Gortari pues no va, no va no tanto a controlarlo, sino no va a destruirlo, sino simplemente lo va a controlar. Porque para el sexenio que sigue, que va a ser el de Ernesto Zedillo, el sexenio de Ernesto Zedillo va a iniciar con una mancha, pues en este caso roja, porque por el asesinato realmente del candidato que iba a estar en su lugar, porque Zedillo no iba a ser el candidato oficial del partido, sino iba a ser Luis Donaldo Colosio, el cual va a ser asesinado en Lomas Taurinas, por un fanatista, por un asesino solitario, el cual está muy todavía en duda, en tela de juicio, si realmente fue que actuó solo, este asesino solitario llamado Aburto, o si realmente fue todo un plan para eliminar al candidato del partido oficial. Entonces, cuando muere Luis Donaldo Colosio, es elegido como candidato oficial del partido Ernesto Zedillo, el cual va a llevar su mandato de 1994 al 2000, el cual también inicia con una mala huella, que va a ser el llamado error de diciembre, que va a ser la fuga del capital de extranjeros, el cual va a reducir los recursos del banco y lo cual va a propiciar una crisis económica que va a estar representada en la devaluación del peso hasta en un 15%. Obviamente los bancos van a aumentar sus tasas de interés, van a ir cobrando la cartera vencida, los salarios no van a recuperar su poder adquisitivo y esto va a estar reflejado, va a ser el inicio de un desajuste económico, de un desajuste social que va a venir también de la mano con un aumento a de la delincuencia, y México va a tomar otra vertiente, el México posmoderno, con esta idea neoliberal. México, la política mexicana quedó muy marcada por este error de diciembre, el cual va a estar, les va a cobrar la factura, por así decirlo, con el siguiente sexenio, ya que pues el PRI, por llamarlo así, queda marcado ya como un partido que ya no es funcional para la sociedad, entre comillas, ya como un partido hasta cierto punto caduco, si lo quieres llamar así, para las nuevas políticas que se vienen. Y esto va a ser determinado por el México contemporáneo. Al terminar el sexenio de Zedillo, se viene una alternancia política, es decir, un cambio de gobierno. Ahora va a estar el poder que nos va a regir hasta nuestros días, va a ser el Partido Acción Nacional. Este Partido Acción Nacional, creado en los años 30 con unas vertientes católicas y con unas vertientes de la clase rica y a la postre esa clase empresarial, pues es la que va a regir, ahora va a tomar el poder. Este cambio, esta alternancia de poder va a estar por Vicente Fox Quesada, que va a ser el primer presidente, que ya no va a ser del partido oficial, y a partir de él, bueno, se va a venir o se van a suscitar, o antes de él en esa transición, una suscitar de serie de cambios, ya que el país va a dejar de hacer a un lado al partido en el poder después de 80 años del poder, pues nos lo van a destituir,
van a aparecer nuevas vertientes políticas, esto ya desde el gobierno de Salinas, ya se veía cómo se iba gestando estas nuevas vertientes políticas en la llamada caída del sistema que, que llevó a Salinas al poder, donde se enfrentó a un contrincante que va a ser un actor fundamental en la política mexicana, por el simple nombre, Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, el hijo de Lázaro Cárdenas, el cual iba a estar enfilado en el partido oficial, pero va a declinarlo, va a dejar y va a crear un nuevo partido, ¿sí? El cual va a buscar esta alternancia política, cosa que en la transición de Salinas de Gortari no se dio por el llamado por el llamado a la caída del sistema, donde, bueno, por decirlo así, un fallo y pues le dieron el repuntó Salinas de Gortari quedando como presidente, y a partir de aquí Cuauhtémoc Cárdenas va a buscar esta alternancia de gobiernos, el cual va a llegar cuando Cuauhtémoc Cárdenas va a ser uno de los nuevos gobernantes de la Ciudad de México, porque se va a cambiar ya no va a ser el jefe del departamento central, sino ahora va a ser el gobernante de la Ciudad de México. Bueno, esta alternancia va a ser dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas, que a la postre se va a enfrentar con Vicente Fox Quesada para la candidatura del 2000, la cual va a ganar Fox. Fox la gana porque va a encauzar, junto con estas nuevas vertientes político-económicas o político-sociales, algo que se llama populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es una visión el cual pues el gobierno se va a encargar de subsidiar toda la problemática social, de educación, económica, de salud, de todos los individuos del país. Obviamente muchos, no podemos decir que en las visiones económicas modernas el populismo sea una salida para un cambio real, sino el cambio real pues sabemos que tiene que ser mediante una inversión en la cuestión económica, en la cuestión de salud y en la cuestión de educación. Pero que el populismo promueva que el gobierno va a subsidiar todas las necesidades que tengan los individuos, pues eso es muy arriesgado, ¿no? para la economía como tal. Cuando Fox Quesada sí también se cuelga de este populismo, incluso una de sus ideas de campaña era que iba a sacar iba a hacer que México creciera al 7% anual. Pues eso es totalmente fuera porque ni países que están totalmente en el desarrollo crecen en esa magnitud. Bueno, Fox hablaba de eso. Entonces, bueno, eso va a ser mucho auge para este cambio social. Ya después de Fox va a venir otras vertientes, como de Fox y Cuauhtémoc Cárdenas va a venir otras vertientes que va a estar representadas, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, con Felipe Calderón, el cual se van a enfrentar en las últimas elecciones, muy reñidas, muy cerradas, porque Calderón va a representar el llamado presidente del empleo, este cambio social, lo que no hizo el anterior sexenio, lo que no concretó, mejor dicho, el anterior sexenio. Bueno, Calderón lo va a retomar, lo va a concretar, y Andrés Manuel López Obrador, bueno, va a ser el que va a dirigir la nueva izquierda mexicana, esta izquierda sí con unas vertientes populistas, pero también con unas vertientes de sentido social. Estas elecciones muy cerradas, muy peleadas, ya que sí el partido de izquierda representado por el PRD pues estuvo a punto de quedar en la presidencia, pero bueno, al final de cuentas el triunfo lo obtiene el Partido Acción Nacional y Felipe Calderón asume la presidencia. Aquí va a haber una disparidad ideológica, porque Andrés Manuel López Obrador, al no aceptar el triunfo de Felipe Calderón, bueno, pues él se hace llamar el presidente legítimo, hace ciertas acciones sociales que no estuvieron muy
en acuerdo por la propia sociedad, como el cerrar avenidas, el tomar el Zócalo, etcétera, el tomar Reforma. Bueno, eso no, en vez de generar una conciencia social, iba generando caos. Y ya en su gobierno Felipe Calderón hace algo que nos rige hasta nuestros días, que le declara la guerra al narcotráfico o a la delincuencia, ya que él se da cuenta o él utiliza como discurso que lo que los anteriores gobiernos habían dejado pasar desapercibido, que era el crecimiento de esta delincuencia, el crecimiento del narcotráfico, bueno, ahora él lo va a atacar, él lo va a erradicar. Deja a un lado sí su postura del presidente del empleo y ahora se convierte en el presidente que va a erradicar la delincuencia, o que va a controlar, o que va a disminuir la delincuencia en todo el país, cosa que pues hemos visto pues no ha tenido gran auge, ya que pues el tener un país donde constantemente vemos ejecutados, vemos un país donde sí, en ciertas regiones estamos un país en guerra, vemos la militarización del poco a poco del país. Bueno, eso nos deja ver que la estrategia que tomó el gobierno en la actualidad, pues tal vez sí hay que cuestionarla. Y nos presentamos ante un próximo año, este año que ya se acerca, pues nos presentamos ante unas nuevas elecciones donde pues al parecer se está postulando una nueva vertiente del antiguo partido que fue quitado. Este es el PRI, representado por Peña Nieto, el cual nos habla de una nueva vertiente de gobierno, una nueva vertiente política. Vemos a una izquierda pues que sí no tiene mucho que, hasta cierto punto, mucho que ofrecer, ya que hay divisiones internas, pugnas internas dentro de esta izquierda mexicana. Más adelante, cuando hablemos de economía política, profundizaré en los partidos de derecha, de izquierda, etcétera. En un partido de gobierno, el cual es un partido de centro, un partido de derecha, el cual pues no ha tenido el suficiente tiempo o la suficiente plataforma política para dar de sí, y pues esto es lo que nos rige en nuestro México contemporáneo. Claro que hay cambios sociales. Los analistas nos hablan de que va a haber un cambio político trascendental, un cambio social trascendental en un periodo de unos 30 a 50 años, ya que es cuando se ven las nuevas generaciones, las nuevas vertientes, y estas nuevas generaciones y vertientes van a crear, ahora sí, un impulso, una nueva reconstrucción de la ideología política social mexicana. Bueno, esta fue un repaso por todas las facetas de la historia mexicana. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces los conocimientos aquí adquiridos, y nos vemos en la siguiente sesión ya con otros temas para tu examen 286. Por mi parte ha sido todo en la parte de Historia de México, y gracias por tu atención.